Ok, sigamos. Entonces, para fijar un poquito los conceptos, veamos creo que esto es un problemita, dice, ¿cuál es la magnitud de un campo eléctrico en un punto situado a 2 metros de una carga puntual de 4 nanocoulombios? Bueno, entonces, solamente tenemos que reemplazar los valores. La carga Q, 4 por 10 a la menos 9, la distancia 2 metros al cuadrado, la constante K, hacer los cálculos. Recuerden que la carga tiene que ir en coulombios, así que como está en nanocoulombios se multiplica por 10 a la menos 9. Reemplazamos el valor de cada una de las magnitudes de los datos, hacemos el cálculo y el resultado nos dice 9 newton por coulombio. Eso significa que es la intensidad del campo en ese punto. Si ustedes colocan una carga de 1 coulombio a 2 metros de la carga esta, experimentará una fuerza de 9 newton. Si fuesen 2 coulombios serían 18 y así, ¿no? Bueno, es lo que dice acá. ¿Sí? Entonces es importante que queden claros. ¿Qué significa que un campo vale 9 newton por coulombio? Y bueno, que por cada coulombio de carga que se ubique en ese punto, experimentará una fuerza de 9 newton. Muy bien. Veamos ahora otro ejercicio, otro ejemplito, pero ya desde el punto de vista vectorial. Dice, una carga puntual de menos 8 nanocoulombios se localiza en el origen de coordenadas. Obtenga el vector del campo eléctrico en un punto situado en la coordenada x igual a 1,2 metros y igual a menos 1,6 metros. ¿No? Entonces, tenemos que hacer un croquisito, un dibujo de la situación. ¿Sí? Acá lo pueden ver al dibujo a la derecha, a la derecha, sí. Acá está el eje Y vertical, el eje X horizontal, la carga ubicada en el origen y el punto donde yo quiero calcular el campo. 1,6 en el sentido negativo de las Y y 1,2 en el sentido positivo de las X, ¿eh? Como nos daban los datos. Entonces, dibujamos el sistema de referencia. Positivo es para la derecha, positivo es para arriba, para X e Y respectivamente. Ubicamos la carga en el origen como relata el problema. Ubicamos el punto y entonces tenemos que determinar la magnitud del campo. Ya sabemos que el campo va a tener la dirección de la recta que une la carga con el punto, que va a ser en sentido hacia el campo, y acá está dibujado el vector R, el vector posición medido desde el origen hasta donde está el punto. ¿No? Está con un anaranjadito acá. Ok, entonces, lo primero que hacemos es calcular la distancia que hay desde el punto S al punto P. Aplicando Pitágoras, vemos que da 2 metros. O sea, L va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,2 al cuadrado más menos 1,6 metros al cuadrado. Eso da 2 metros. El vector unitario, ¿se acuerdan? El vector unitario. Bueno, lo calculemos entonces. El vector unitario R es el vector R, el vector R, posición de P con respecto a S, que tendrá una coordenada
en la dirección X y otra coordenada en la dirección Y. Y lo dividimos en el versor E, en el módulo. Entonces, escribimos el vector posición, en las coordenadas lo dividimos en el módulo, y tenemos el vector R, el vector unitario R. Si uno hace la raíz cuadrada de 0,60 más 0,80 al cuadrado, si saca 0,60 al cuadrado más 0,80 al cuadrado, le va a dar 1. Luego, tenemos que aplicar la ecuación que habíamos visto del campo eléctrico vectorial. Obtenemos todos los valores, reemplazamos K, reemplazamos la carga, reemplazamos la distancia, y el vector, entonces, resultante, tiene dos componentes, en este caso, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. La componente en el eje Y, vean, es positiva, o sea, apunta hacia arriba. La componente en el eje X es negativa, apunta hacia el negativo de las X. Y si quisiera el módulo de este vector campo en el punto P, bueno, simplemente raíz cuadrada de menos 11 al cuadrado más 14 al cuadrado. Y obtendría el módulo. Y el ángulo lo podría sacar con el arco tangente de la componente Y sobre la componente X, teniendo en cuenta los signos. Entonces, con respecto al ejercicio anterior, ahora hemos calculado el campo eléctrico como una magnitud vectorial. Es un vector. Tiene magnitud, dirección y sentido. Fíjense que si yo cambio las coordenadas del punto, en vez de poner 1,6 y 1,2, pongo, no sé, al revés, o pongo 1,3 acá y 0,7 acá, bueno, voy a obtener otro vector campo eléctrico y voy a tener que hacer la misma historia. ¿No? ¿Por qué? Porque cada punto del espacio es un vector distinto, campo eléctrico. Porque el campo eléctrico, fíjense, depende de la posición. Cambia la posición y cambia el campo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Profe. Sí, Me parece profe. que hay Sí, alguien profe. que quiere entrar. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Ahora, un ejercicio que tiene que ver con un campo que es uniforme, quiere decir que su valor no cambia cuando me muevo dentro de él. Es un valor constante. ¿Cómo se hace para crear un campo eléctrico uniforme? Una de las formas sería colocar dos placas metálicas delgadas, enfrentadas, y conectarlas a una batería, a una pila, a una fuente de tensión. Después vamos a ver bien lo que es la tensión. Ustedes saben que una batería tiene tantos voltajes, por ejemplo 12 voltios, la de su celular tendrá 5, etc. Y tiene un borne positivo y un borne negativo. Nosotros los conectamos eso a una placa metálica, automáticamente la placa positiva se carga positivamente, la placa negativa, bueno, la placa que está conectada al borne negativo hace lo propio negativamente, y entre ellas se produce un campo. Como hay tantas cargas acá como acá, y cada línea nace de una carga positiva y termina en una carga negativa, estas cargas están igualmente espaciadas. Eso significa que el campo eléctrico dentro de acá, dentro del espacio que hay entre la placa positiva y la placa negativa, es uniforme.
no cambia su valor. Es como decir la intensidad del campo gravitatorio en cercanías de la Tierra. Y bueno, uno toma 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y no importa si vos estás pisando la Tierra, o estás en un edificio a 500 metros, o estás en un avión. El G lo consideramos constante, porque no cambia mucho. Bueno, acá, Perfecto. este método hace que entre las dos placas el campo sea constante, uniforme. Entonces, el ejercicio dice, cuando a terminar la batería se conectan las dos placas conductoras paralelas con un pequeño espacio entre ellas, las cargas resultantes sobre las placas originan un campo eléctrico uniforme. Aproximadamente, dice. Si las placas están separadas por 1 centímetro y se conectan a una batería de 100 voltios, como se muestra en la figura, el campo apunta verticalmente hacia arriba y tiene una magnitud, en este caso, de 1 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. O sea, fíjense, 1 por 10 a la 4, ¿no? 1 por 10 a la 4, son 10.000 newtons por coulomb. O sea, si yo pusiese entre las dos placas una carga de 1 coulomb, experimentaría una fuerza de 10.000 newtons. Ok, entonces, tengo la intensidad de campo, tengo la distancia que lo separa, y me dice, si un electrón, cuya carga es 1,6 por 10 a la menos 19, ahí está mal, algo ha pasado ahí, pero es 1,6 por 10 a la menos 19. Y una masa de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Fíjense qué pequeña es la masa del electrón, ¿no? Entonces, si ese electrón está en reposo, se libera desde la placa negativa, obviamente se va a sentir atraído hacia la placa positiva, rechazado por esto y atraído por esto. Entonces, pregunta cuál es su aceleración, qué rapidez y qué energía cinética adquiere cuando viaja 1 centímetro hacia la placa inferior, y cuánto tiempo se requiere para recorrer esta distancia. Entonces, fíjense que estamos, digamos, usando conceptos de electricidad, vamos a tener que calcular una fuerza, pero al mismo tiempo estamos usando los conceptos de la cinemática y de la dinámica que nos vienen de física 1, si no nos tenemos que olvidar. Por eso es el repaso que hicimos en la primera semana, ¿no? Bueno, ok. Perdón. Se me fue la función compartir, ya vuelvo a... Ya la pongo de vuelta. ¿A dónde estaba? Acá. Acá. ¿Está bien ahora? No. No estoy compartiendo. ¿Dónde estábamos? Acá, acá. A ver, a ver. Ahí. Y ahora. Ahí. Ahora sí. Que veo. Bueno, entonces, tenemos que calcular la aceleración de este electrón, que se deja en libertad, en reposo, en la parte superior de esta placa negativa. ¿Qué necesitamos para calcular la aceleración? Según la segunda ley de Newton, necesitamos la masa, que ya la tenemos, y la fuerza. La masa. La fuerza. ¿Cuál va a ser la fuerza? Va a ser la fuerza eléctrica. La carga del electrón por la intensidad del campo. Y la masa. Bueno, fíjense que en este caso, cuando trabajamos con cargas en la electricidad, con electrostática, quiero decir,
todas las magnitudes están puestas en notación científica porque son o números grandes o números chicos, ¿no? La carga, el campo, la masa. Y fíjense el valor que da de la aceleración. 1,76 por 10 a la 15 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Recuerdan? La aceleración de la gravedad, que es más o menos 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Esta vendría a ser 10 a la 15 más grande. 10 a la 14 más grande. Recuerden que 10 a la 6 es 1.000.000. 10 a la 12 es millón de millón, que es, digamos, 10 a la 6 es el millón, o sea, es el mega. Después viene giga, después viene tera, o sea, son valores muy grandes de aceleración. Si queremos calcular la rapidez y la energía cinética que adquiere cuando viaja 1 centímetro hacia la placa inferior, porque claro, esto es como si a ustedes los soltasen de la parte superior de un edificio. Bueno, no a ustedes, pongamos otra. Si ustedes soltasen un objeto desde un edificio, no sé, a 200 metros de altura, ¿qué va a pasar con el objeto? ¿Va a caer hacia el centro de la Tierra? Bueno, este electrón está cayendo, entre comillas, hacia la placa positiva. Entonces, como es un movimiento rectilíneo y como la aceleración es constante, usamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Bien? Ya sabemos cuánto se desplaza, sabemos cuánto vale la aceleración, sabemos que parte del reposo. Entonces, despejamos la velocidad, nos da una rapidez de 5,9 por 10 a la 6 metros por segundo. O sea, cuando está llegando a la placa positiva, va a 6 millones de metros por segundo. 6 millones de metros por segundo. Qué bárbaro, ¿no? O si quieren, 6.000 kilómetros por segundo. Son velocidades muy altas, que se dan, por supuesto, en el mundo de lo microscópico. Y si queremos la energía cinética, bueno, recordamos la expresión de la energía cinética, era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ahí nos damos cuenta de que tiene muy poquita energía, ¿no? Sería 1,6 por 10 a la menos 17 joules, también, es un electrón. Pero bueno, entonces, recapitulando, usamos el concepto de campo uniforme, calculamos la aceleración, esa aceleración se mantiene constante a lo largo del campo, calculamos la velocidad con que llega a la placa positiva y la energía cinética que tiene. ¿Alguna preguntita hasta acá? No, profe. Ok. Y por último le pedía el tiempo. El tiempo decía que, dice, ¿cuánto tiempo se requiere para recorrer esta distancia? Y ya lo estamos imaginando que va a ser un tiempo muy pequeñito, ¿no es cierto? La velocidad inicial es 0, esta es la velocidad final, acá está la aceleración, despejamos el tiempo y nos da 3,4 por 10 a la menos 9 segundos. 3,4 por 10 a la menos 9 segundos. Serían 3,4 nanosegundos. ¿Se acuerdan? Viene milisegundo. Después viene microsegundo, 10 a la menos 6, y ahora viene nanosegundo. Entonces, en 3,4 nanosegundos el electrón está desde la placa. Ese tiempo le tomó ir desde la placa negativa a la placa positiva. ¿No? Insisto, todos estos valores son notación científica porque, bueno, o son muy grandes o muy pequeños. Por supuesto que se puede usar los prefijos, ¿no es cierto? Nano, etcétera, pero bueno, a veces
es conveniente dejarlo así para verlos en su contexto. Muy bien. Continuemos. Bueno, ¿cómo se calculan los campos eléctricos? Nosotros vimos campos eléctricos de cargas puntuales, o sea, cargas discretas, separadas en el espacio. Si yo quiero calcular el campo eléctrico de más de una carga, de dos o más cargas, tendré que usar el principio de superposición, o sea, la carga crea su campo eléctrico, independientemente de los demás, y el campo eléctrico resultante en un punto es la suma vectorial de los campos que crea cada carga. Tan simple como eso. Por ejemplo, acá tenemos una carga, me parece tridimensional esto. Tenemos una carga Q sub 1, una carga Q sub 2, que crean en el punto P cada una su propio campo. Q sub 1, E1, y Q sub 2, E2. Bueno, el campo resultante será la suma vectorial de E1 más E2. ¿Sí? Entonces, ese sería el principio de superposición. Este campo resultante es la suma de este más este. Estos dos campos tienen existencia física, o sea, esta carga lo crea E1, esta carga lo crea E2. ¿Y cómo saco el resultante? Sumándolos vectorialmente. Los que existen son E1 y E2. Y este campo es uno que los reemplazaría a estos dos. Y tendría el mismo efecto. Entonces, el campo eléctrico resultante sobre una carga en un punto P debido a una distribución de cargas discretas, separadas, puntuales, es la suma de los campos eléctricos de cada una de las cargas. Veamos entonces ahora un ejemplito de esto. El ejemplo que vamos a poner es el de un dipolo. Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas iguales, una positiva y la otra negativa, separadas a una cierta distancia. Eso es un dipolo. Entonces, fíjense acá. Tenemos el sistema de coordenadas para ordenar la cosita, una carga positiva ubicada en el origen, una carga negativa ubicada a 10 centímetros de ella, 0,100 metros, esta es la figura. Este es un dipolo. Esta Q1 crea un campo, esta Q2 crea otro, las líneas de campo se distribuyen en el espacio, y nos piden que determinemos el campo eléctrico debido a Q1, el campo eléctrico debido a Q2 y el campo resultante en los puntos A, está a 6 centímetros de la carga Q1 en el eje horizontal, B a 4 centímetros en el eje horizontal a la izquierda de Q1, y C en un punto equidistante de 13 centímetros de cada carga, ¿no? En el plano. Entonces, la tarea nuestra es calcular los campos que producen cada una de las cargas en estos puntos A, B y C y hacer la suma vectorial. El campo resultante va a ser la suma de los campos vectoriales. Pues no sé qué hacer. Acá. Ok. Entonces, vamos al punto A. En el punto A, la carga 1, esta, crea un campo. Ven que ya todo es metodológico, digamos. A por el valor de la carga sobre la distancia y me da el módulo. Ya tengo E1A. Las otras magnitudes se calculan de manera similar, fíjense, están todas juntas ya. E1A
E2A, E1B, E2B, y E1C, allá en C, y E1 y E2C. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer los 6 cálculos, digamos, porque la carga crea en los espacios que en A su campo. La carga 1 crea su campo E1, su campo E2, su campo en A, E1 en A, en B, en C, y lo mismo para la Q2, Q2 en A, en B y en C. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Proceder a la suma vectorial, porque estos valores que están acá son simplemente los módulos. ¿Cuánto vale? Ahora hay que ver qué dirección y sentido tiene. ¿Ok? Estamos trabajando con vectores. Entonces, en el punto A, en el punto A, ¿qué tenemos en el punto A? Hoy, faltan 10 minutos, ¿no? Si no terminamos, hacemos unita más. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bueno, está. De la misma forma que ahora. Total, da justito las 2 horas. Bien, entonces, volviendo ya y ordenando la cosita. En el punto A, ¿qué tenemos? E1A más E2A, y como están sobre el eje X las dos cargas, y el punto A también, solamente hay componentes en la dirección A. Las sumamos a las dos, fíjense, me da un vector 9,8 por 10 a la 4 newtons sobre coulombio. Esta era para allá, y esta es para allá también. Digo, el vector E1A y el vector 2A tienen el mismo sentido, por eso se suma. En cambio, en B, E1B está dirigido hacia la izquierda, pero el E2B está dirigido hacia la derecha. Así que, en este caso, como esta está más cerca del punto, tendrá un campo mayor, está ganando el EB, entonces la resultante de sumar E1B más E2B, los valores están en la página anterior, da menos 2,6. Fíjense que tienen el versor I, que indica que es a lo largo del eje X. Y el último, el más complicadito, digamos, porque involucra los vectores en el plano. Pero uno podría ver que como el ángulo alfa, acá lo vamos a... Como el ángulo alfa que forma E1 con el eje horizontal es el mismo que forma E2 con el eje horizontal por la simetría que tiene el dibujo, como esos ángulos son iguales, las componentes I de E1 y de E2, el E por el seno del ángulo, son iguales pero de sentido contrario. Por lo tanto, se eliminan. Y solamente el vector resultante tiene la dirección horizontal a lo largo del eje X. ¿Y cómo la calculo? Multiplicando E2 por coseno, E1 por coseno y sumándolos. Eso está acá. No sé si lo pueden ver. Acá. E1 y E2 son iguales. Multiplico. Y como lo tengo que sumar, lo multiplico por 2 y obtengo el campo resultante en el punto C. ¿No? Que es el más chiquito de todos. Bueno, es el más chiquito de los tres, este en C, porque es el que está más lejos, digamos. ¿No es cierto? Cuando más te alejas de las cargas, los campos disminuyen. Pero por supuesto, eso es una apreciación un poco subjetiva, porque hay que tener cuidado que son vectores. Y la suma vectorial, si bien las distancias son
los módulos son menores porque la distancia aumentó, hay que tener cuidado porque la suma al final es una suma vectorial. Ok. Ahora, ahora vamos a ver qué pasa. Acá vamos a tener que hacer un poquito de memoria con el tema de análisis matemático, la parte de diferenciales, derivadas, integrales. Pero tampoco es para volverse loco, digamos. Es simple, ya van a ver. ¿Por qué? Porque la carga ahora está distribuida. Entonces, miren este dibujito que hay acá. Tenemos un anillo que tiene una carga lineal distribuida, una densidad de carga lineal, y tenemos que calcular el campo eléctrico en un punto P que está localizado en la distancia X del centro del anillo. Entonces tiene el anillo que está cargado, tiene una cantidad de carga Q, y esa carga Q está distribuida linealmente a lo largo de todo el anillo. Y lo que me dicen, che, ¿cuánto vale el campo que crea el anillo a una distancia X de su centro? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Nosotros sabemos calcular campos para cargas puntuales. Entonces, nos imaginemos como si esto fuese una carga puntual, una partecita del anillo, que le llamo ds. Esa partecita del anillo, un elemento diferencial de arco, crea en el punto P un campo eléctrico DE, diferencial, un pequeño campo eléctrico, que tendrá su coordenada X y tendrá su coordenada Y. Y la coordenada X está formando un ángulo alfa con la dirección del campo. Entonces, la coordenada X del campo es la coordenada del campo multiplicada por el seno, y la Y por el coseno, perdón, y la Y va con el seno de alfa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Obtener este DE y después integrar a lo largo de todo el anillo. Entonces, como es un cálculo complejo, ¿qué hago? Bueno, me fijo en el anillo en un solo elemento, un elemento diferencial. Veo cuál es el campo que crea ese, y después que obtengo ese campo, lo extiendo a todo el anillo. Esa sería la idea. Ahora, ¿qué es la densidad de carga lineal, lambda, que está acá arriba a la derecha? A la izquierda, perdón. Es la cantidad de carga por unidad de longitud. ¿Cuál es la longitud de un anillo, de una circunferencia? 2pi por radio, o pi por diámetro. Como nos ha dado el radio, la densidad de carga lineal será la carga total repartida en la longitud. Ahora bien, si yo quiero a partir de ahí obtener el diferencial de Q, fíjense, el 2pi por A lo pasaría para el otro miembro y derivaría de Q como lambda de 2 y A son constantes. En realidad 2pi lo cambiaría por alfa, un ángulo. 2pi son los 360 grados. Como yo estoy tomando un dq, tendría que tomar un d alfa. Cuando derivo, entonces el ds va a ser el d alfa por a. Bueno, es un poco de geometría, no me quiero detener mucho en eso, lo pueden ver ustedes con mayor detalle en sus casas. Entonces, lo importante es que dq es igual a lambda por ds, donde ds es la longitud de arco, y dq es la longitud, y dq es la carga diferencial de ese arquito, la cantidad de carga de ese arco. Ok, entonces, nos quedan un minuto, ¿no? Después de este minutito, continuamos con esto, así completamos esto de carga distribuida.
Y con eso terminamos. Bueno, ahora lo que hacemos es obtener el DE en función de los parámetros geométricos. Fíjense, el DE va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0, que es K, de Q sobre la distancia, y la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es x cuadrado más a cuadrado. No hay ninguna ciencia con eso. La componente x del campo es DE por coseno de alfa. Y el coseno de alfa es el cateto opuesto, el cateto adyacente, que es x, sobre la hipotenusa, que es raíz de x cuadrado más a cuadrado. Entonces, esto que está acá es el coseno. En vez de poner dq, pongo alfa por ds, y entonces hago un cambio de variable, y entonces tengo que integrar para obtener el campo total. Y tengo que integrar ds, o sea, el arco, entre 0 y 2pi por a. Hago la integral de ds. Cuando se corte seguimos en la